Universidad Fermín-Toro, Teoría de Control 1. El siguiente trabajo trata sobre la compensación en el lugar de las raíces. Somos el grupo número 2. Está integrado por Alexander Gallardo, Simón Azuaje, Luis Rossi y mi persona, Pedro González. Antes de entrar en contenido, tenemos que tener claro una serie de conceptos para así manejar esta parte de compensación en el lugar de las raíces. Los conceptos que tenemos que tener claros son lugar de las raíces, conceptos de compensación, redes de compensación, teoría de la compensación. Lugar de las raíces. En teoría de control, el lugar de las raíces o lugar de raíces es el lugar geométrico de los polos y ceros de una función de transferencia, a medida que se varía la ganancia del sistema K en un determinado intervalo. El método de lugar de raíces permite determinar la posición de los polos de la función de transferencia a lazo cerrado para un determinado valor de ganancia K a partir de la función de transferencia a lazo abierto. En la parte del concepto de compensación, debemos tener claro que en el rediseño de un sistema de control para alterar su respuesta, se inserta un componente adicional dentro de la estructura del sistema de retroalimentación. Este componente o dispositivo adicional es el que equilibra o compensa las deficiencias del funcionamiento. El dispositivo de compensación puede ser mecánico, eléctrico, hidráulico, neumático u otro tipo de dispositivo de red, y frecuentemente se conoce como compensador. Redes de compensación. Si se necesita un compensador para cumplir las especificaciones de funcionamiento, el proyectista debe conseguir un dispositivo físico que tenga la función de transferencia prevista para el compensador. Entre los muchos compensadores del tipo de compensación serie empleado están los denominados compensadores de adelanto, compensadores de atraso y compensadores de atraso-adelanto. Mi nombre es Alexander Gallardo y yo le hablar sobre la compensación en adelanto mediante el lugar de las raíces. A continuación le voy a hablar como una introducción acerca de este método. En términos de magnitudes en el dominio del tiempo, tales como máximo sobreimpulso, tiempo de crecimiento, etc. Se aplicará bien cuando el sistema no es estable o bien cuando siendo estable tiene características indeseables de respuesta transitoria. Para esto debemos cumplir los siguientes pasos. 1. Con las especificaciones de funcionamiento requeridas se determina la posición de los polos dominantes en un lazo cerrado. 2. Trazando el diagrama del lugar de las raíces, comprobamos si con el simple ajuste de la ganancia obtenemos los polos deseados. Si no de ser así, se calcula el ángulo de fase que es necesario compensar para que el nuevo lugar de las raíces pase por los polos dominantes del lazo cerrado. 3. Determinar la ubicación del polo y del cero del compensador de modo que se consiga el ángulo necesario y procurando que el ángulo no sea muy pequeño. 4. Obtener la ganancia del lazo abierto del sistema compensado a partir de la condición de magnitud. 5. Por el último, hay que comprobar que con el compensador diseñado tenemos las especificaciones deseadas. Si no es así, se debe volver a diseñar. Yo soy Simón Azuaje y le voy a hablar sobre compensación en atraso mediante el método del lugar de las raíces. Compensación en atraso mediante el método del lugar de raíces. Se usará cuando, dado un sistema, queremos mejorar las características del estado estacionario sin variar excesivamente las de la respuesta transitoria. Tendremos que seguir los siguientes pasos. 1. Trazar el diagrama del lugar de las raíces para el sistema original. 2. Obtener la ganancia del lazo abierto utilizando la condición del módulo. 3. Calcular el coeficiente de error estático especificado. 4. Determinar el incremento necesario en dicho coeficiente para satisfacer las especificaciones. 5. Deducir el polo y el cero de la red de retardo para que se tenga el coeficiente de error deseado y sin alterar en forma notoria el lugar de las raíces original. 6. Trazar el nuevo lugar de las raíces para el sistema compensado. 7. Ajustar la ganancia del compensador mediante la condición de la magnitud de forma que debe quedar los polos dominantes del lazo cerrado en el lugar de las raíces. Buenas, mi nombre es Luis Rossi y les voy a hablar de una compensación en atraso adelanto. Y aparte de eso, voy a hacer unos comentarios acerca de la compensación en atraso. Compensación en atraso adelanto. Es necesario cuando se desea mejorar tanto la respuesta estacionaria como la respuesta transitoria. En atraso de fase y adelanto se produce a diferentes bandas de frecuencias. Combina las ventajas de la compensación en adelanto y atraso.
Los comentarios sobre la compensación en atraso son los siguientes. Los compensadores en atraso son filtros pasas bajos, permiten la ganancia a grandes frecuencias y reduce la ganancia a altas frecuencias, de modo que mejora el margen de fase. Se utilizan las características de atenuación en altas frecuencias más que las características de atraso de fase. La ubicación exacta del polo y ceros no son críticas, siempre que estén cerca del origen y que la relación Z igual a P sea igual al factor que multiplica el coeficiente de error estático de velocidad. La toleración debida al compensador desplaza la frecuencia de cruce de ganancia a un punto menor de frecuencia donde la margen sea aceptable. Se reduce el ancho de banda y la respuesta es más lenta. El compensador en atraso tiende a integrar la señal de entrada, actúa como un controlador proporcional e integral y tiende a tornarse menos estable. Para evitar esta característica, la constante de tiempo t debe ser superior a la mayor constante de tiempo del sistema.